Jesús ha resucitado. Lo podemos ver claramente en la palabra de Dios, en la Biblia. Ustedes que abren las Sagradas Escrituras, busquen a Jesús. La Biblia no es un libro muy común, es el mejor libro, es el bestseller del hombre. No solamente sirve para rezar, sino que sirve para escuchar a Dios. Sirve para escuchar qué quiere Dios de nosotros. No es solamente para una instrucción nuestra, es para escucharlo a nuestro Padre, es para comunicarnos con el cielo, es para aprender a vivir los mandamientos y la voluntad de Dios, nuestro Creador. La Biblia es la palabra del Dios vivo, y en base a ella nosotros llevamos nuestra vida llena de paz, tranquilidad, amor. Cuando el hombre no utiliza este libro, cuando el hombre no lo lee, cuando el hombre lo tiene abandonado en la casa, en su diario vivir, no tiene efecto en la vida del hombre. No podemos pretender conocer el mundo, quién lo hizo, quién lo creó, quién dio su vida por nosotros para nuestra salvación de los pecados, si no tomamos en cuenta lo que nos dice aquel libro tan hermoso que es la palabra viva de nuestro Creador, el Padre Celestial. Podemos encontrar en la Sagrada Biblia que está la cruz de Jesús, está su resurrección, está la creación del mundo, está la creación de todo lo que el hombre tiene a su disposición. Pero debemos tener en cuenta que en este mundo debemos respetar la voluntad de Dios. No debemos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre, cumplir sus mandatos y mandamientos. Nosotros que seguimos un camino difícil y no divisamos la luz al final del túnel, debemos aprender de la Biblia. Debemos aprender todo lo que se relata en ella, que es para nuestro bien, es para nuestro beneficio. Muchas veces hoy en día leemos cuentos, libros de escritores, libros que pueden pasar para superar estados emocionales del hombre de tristeza, superación personal, éxito. Pero ustedes deben tener en cuenta y tenerlo muy en claro que en la Biblia se encierra todo. Es el libro más completo y el único. Es el libro en donde encontramos el éxito, la fe, el amor, la familia, el trabajo, el estado de ánimo, la superación, mucha serie de eventualidades que suelen suceder en el hombre. Debemos recurrir a este libro, que es un libro muy sabio y es un libro al alcance de todos los hombres. Solamente está en que tú des el voto de confianza a ese Dios que todo te lo ha dado y lo leas. Que no sea el libro que nunca lo tocas, el libro más empolvado de tu hogar. Debe ser el libro mejor llevado, mejor colocado y siempre de manera abierta al hombre para su lectura diaria posiblemente. Dios no nos llama a leer capítulos extensos, libros extensos, solamente nos pide hacer su voluntad. Si queremos escuchar a Dios, si queremos encontrar en nuestra vida paz, una paz verdadera que el mundo no la puede brindar, sino solamente Él, nuestro Señor Jesucristo, debemos leerla. Nosotros cuando hemos realizado estudios, cuando nos hemos graduado de nuestra primaria, de nuestro bachiller, de nuestra carrera universitaria, hemos recurrido a los libros para poder graduarnos. Si lo que cuenta en la vida del hombre es la salvación y la vida eterna y no la condenación al infierno, ¿por qué no tomar este hermoso libro que nos invita a salvarnos? Es el libro de la salvación. Nosotros no debemos preocuparnos solamente de lo que salva la vida, el cuerpo, la carne, sino el alma. El alma y el cuerpo son uno solo. Y debemos tener presente que nosotros no somos eternos si estamos lejos de Dios. Si estamos con Jesús y con María su Madre,
sí tenemos una vida eterna, una vida que al final de la vida se va a encontrar con ese Dios creador de la vida y nos va a preguntar si algún día tomamos este hermoso libro en nuestras manos. Es una ayuda que el Señor dejó, es palabra viva. No es un cuento cualquiera, no es un libro cualquiera. Es un libro que siempre, 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 siempre nos invita a profundizar en nuestro diario vivir. No habla ni en pasado, ni en presente, ni en futuro, o tal vez sí diríamos que es palabra viva, palabra presente, porque nos golpea y traspasa nuestra alma y parte nuestra vida en dos en cualquier momento que la leamos y en cualquier palabra, libro o versículo que nos encontremos. Siempre nos va a hablar de nuestra vida y siempre Dios lo vamos a escuchar en ella. Dios habla en el silencio de su palabra. Debemos tener muy en cuenta que Jesús está vivo, que Jesús resucitó. Conozcamos a ese verdadero Jesús. La mejor manera de conocer a Cristo es leyendo su palabra, leyendo sus 4 evangelios, sus cartas, las cartas de los apóstoles, la creación del mundo en el Antiguo Testamento, ver las batallas y triunfos, actuaciones de Dios como un Dios castigador, un Dios de amor, un Dios que recompensa, un Dios en todas las cualidades de un Dios supremo. Ver el hombre cuando ha ganado, cuando le ha escuchado a Dios, y ver el hombre cuando ha perdido, cuando se ha alejado de Dios. El libro de la Biblia es un libro lleno de sabiduría. Si queremos ser sabios, si queremos ser inteligentes, el primer principio de la sabiduría es el temor a Dios. Leamos su palabra. Sepamos también que la Biblia no ha caído del cielo. En la Biblia están los libros que no se proclamaron desde las nubes, con algún parlante celestial o algo de la nada. En ella se reunieron pacientemente a lo largo de los siglos, en el seno del pueblo de Dios, gracias a la fe de sus minorías más conscientes, de aquellos hombres que creyeron en Él. Durante unos 18 siglos, desde Abraham hasta Jesús, el pueblo de Israel descubrió con mucha lucidez una vez más que el único Dios es el Dios de la Biblia. En Él se había ligado todos los libros encaminados a su gran sabiduría ofrecida para el hombre. Las experiencias de la comunidad nacional, los llamados de esos hombres, los tiempos de esos hombres, denominados profetas, que hablan de parte de Dios. Las inquietudes que se desarrollaban entre los creyentes, todo esto pasó de una u otra manera a esos libros, los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y fueron los responsables religiosos de Israel los que sirvieron, escogieron y acreditaron estos libros, integrándolos al libro sagrado, en uno solo, la Biblia. Así se formó el Antiguo Testamento de la Biblia. Es un testamento que se refiere a que estos libros eran como la herencia más preciosa entregada por Dios a su pueblo escogido. Después de tantas experiencias, llegó para el pueblo de Israel un tiempo de crisis en que Dios quiso llevarlo de una vez a la madurez de la fe. Para eso vino Jesús, con el que se llevó a cabo la experiencia más trascendental de toda la historia. Jesús, sus esfuerzos para salvar al pueblo, para salvar al mundo judío de aquel tiempo y aquella época, que hoy en día la religión del cristianismo, del catolicismo, es una religión verdadera y la más universal y completa de toda la humanidad. En ella también podemos encontrar la destrucción inminente, su rechazo, su muerte y luego su resurrección
esta fue la última palabra de Dios. La última palabra encontrada en la Sagrada Biblia, pero que hoy es palabra viva en nuestro día a día. La trayectoria de Jesús originó la predicación de la Iglesia, el anuncio del Evangelio y el reino de los cielos, la bienvenida al hombre. Y los libros que hay en ella se escribieron por sus apóstoles, por los profetas, por a quien Dios tomó y reclutó para ser un difusor de su palabra, que no todo el que cree en Dios ha perdido nunca. Dios nunca ha dejado al hombre solo, jamás. Desde la creación hasta el tiempo de hoy actual, Dios siempre está al lado del hombre. La tradición que podemos encontrar en los libros de la Biblia nos entregan su mensaje de aliento, de esperanza, de fe, de creer en un Dios que todo lo ha hecho. Todo lo que hay en el mundo y en el universo es hecho por un ser supremo, y ese es Dios. Es un Dios que vino a compartir con el hombre todo lo que ha creado en él. La experiencia que hay en comunidad, en qué se originaron estos libros, en qué momentos de la vida del hombre ha venido paso a paso construyendo este hermoso libro. Hay una manera de entender la Biblia que es propia del pueblo de Dios. Es lo que llamamos la tradición del pueblo de Dios. Jesús recibió de su propia familia y de su pueblo esta tradición. Luego enseñó a sus apóstoles de una nueva manera de comprender esta historia sagrada. Jesús, cuando vino al mundo, Él tuvo en sus manos la sagrada palabra y Él la pronunció, y lo encontramos en los evangelios, que Jesús asistía a las sinagogas y leía su propia palabra. Por eso se habla de la tradición de los apóstoles o de la tradición de la Iglesia. Para entender bien la Biblia, no podemos fiarnos de cualquier predicador que la tira por su lado. Debemos escucharla claramente en la Santa Eucaristía, en la Santa Misa, donde los sacerdotes hacen su homilía y leen el Evangelio y la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Personas a cuales el Espíritu Santo de Dios les ha dado el amor de abrir este hermoso libro, de dirigirse a sus hermanos de manera respetuosa, lleno del Espíritu Santo para compartirlo. Nuestra Biblia católica está al alcance de todos nosotros. Solamente debemos pedirle al Espíritu Santo que se pose en nosotros para tener discernimiento de entender y de aplicar lo que ahí se dice en nuestra vida, y todo mejorará. Debemos recibirla tal como la entiende la Iglesia Católica, que fundaron los apóstoles y que siempre se fijó en sus normas. Ustedes se preguntarán por dónde empezamos a leer la palabra de Dios. ¿De dónde empezamos a leer la Biblia? No tenemos ni idea. Lo más sencillo es empezar a leer el Evangelio, en el cual encontramos directamente a Cristo, que es la luz, la verdad y la palabra de Dios. Por supuesto, las páginas del Antiguo Testamento contienen enseñanzas muy importantes. Sin embargo, el que la lee después de haber escuchado a Cristo en los Evangelios de Mateo, de Marcos, de Juan y de Lucas, los Hechos de los Apóstoles y todos los libros que componen el Nuevo Testamento, encontrarán la manera más fácil de entender, clara y hermosa, la palabra que hay en el Antiguo Testamento. Se pueden comprender mejor estos libros y les encuentra otro sabor. Aconsejamos nuevamente, repetimos, leer los Evangelios, el Nuevo Testamento. Algunos suelen abrir la Biblia a la suerte y consideran que el párrafo encontrado, el primero que les dio apuntar el dedo en cuanto abrieron la Biblia, es precisamente la palabra que necesitan en ese momento. Bien es cierto que Dios puede contestar de esa manera a sus inquietudes, pero nunca se comprometió a comunicarse con nosotros de esa manera. En todo caso, conviene
haber leído el Nuevo Testamento de una manera tranquila y veraz para entender mejor el Antiguo Testamento. Una vez por lo menos en el día, al menos un renglón, un capítulo, un versículo, como tu corazón te lo dicte. Informa enseguida cada uno de los libros del Nuevo Testamento como el Espíritu te lo revele. No debes esforzarte por leerte 4, 5, 6 capítulos. Debes leer como Dios te lo pida en tu corazón. Si tú sientes la noción de leer un renglón, hazlo. Si tu corazón te dicta leerte un versículo, hazlo. Si te dicta tu corazón leerte un capítulo entero, hazlo. La palabra de Dios es tan impresionante y tan maravillosa que con tan solo leer un renglón, tu día se arreglará como no te lo imaginas. Esto no te lo puedo hacer entender, solamente te lo revelará la práctica. Tan solamente con leer un renglón o 2 renglones, tu día será un día mejor. Es tan impresionante la palabra de Dios que te dejará una buena enseñanza leer su palabra. Lo bueno es empezar con el Evangelio. No me cansaré de repetirlo. Léase al respecto la introducción de los 4 Evangelios al empezar el Nuevo Testamento. Está en la parte del comienzo del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comprende los 4 Evangelios. La palabra Evangelio significa buena nueva. Estos son los libros en los cuales los apóstoles de Jesús escribieron lo que habían visto y aprendido de él. Luego viene el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, el mismo que escribió el tercer Evangelio. Luego vienen más de 20 cartas que los apóstoles dirigieron a las primeras comunidades cristianas. El Antiguo Testamento comprende los libros históricos. Aquí vemos la actuación de Dios en la creación, cómo liberó a un pueblo de las manos de un faraón. ¿Qué quiere hacer por su pueblo? ¿Qué mandamientos instauró a la humanidad? Lo vemos educar a ese pueblo y dar un sentido a su historia nacional. En estos libros se destacan el Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio, los libros de Samuel, los libros proféticos. Dios interviene en la historia por medio de sus profetas, encargados de transmitir su palabra. Los libros de la sabiduría destacan la importancia de la educación y del esfuerzo del individuo para llegar a ser un hombre responsable y un creyente. En el Antiguo Testamento encontramos claramente cómo se profetizó la venida del Mesías, la venida de Jesús. Todo estaba escrito y todo se cumplió al pie de la letra como los profetas a través de ese Dios poderoso nos lo manifestaron. Para manejar el presente del libro, para manejar el presente de la Biblia, cada libro de la Biblia se divide en capítulos. Cada capítulo se divide en versículos. Habitualmente se cita el libro en forma abreviada. Por ejemplo, MT significa Evangelio según San Mateo. Estas abreviaturas están indicadas en el índice de la Biblia. Los capítulos son indicados con cifras muy grandes, al comienzo de un párrafo. Los versículos son indicados con números más pequeños en el margen. Para indicar un lugar de la Biblia se da primero el capítulo y después el versículo. Por ejemplo, Juan 20,13 significa Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 13. El texto de la Biblia está en toda la parte superior de la página. Debajo se coloca el comentario de una letra diferente. Si tú miras textos diferentes a los del Evangelio y a los del Antiguo Testamento, debajo de los versículos y los capítulos, es en donde se hace aclaración de abreviaturas o palabras que tú no conozcas. La Biblia es el mejor, hermoso libro. Se los aconsejo, léanlo, escúchenlo, búsquenlo en internet, compren una Biblia.
si queremos ver a ese Dios vivo, que muchas veces decimos es que Dios no está, es que Dios no existe, es que ¿dónde está Dios en medio de esta injusticia? Antes de juzgar a Dios, veamos su palabra, leámosla y entendamos por qué pasan tantas cosas en el mundo. ¿Por qué el hombre actúa de esas maneras? No juzguemos a Dios, ni juzguemos a nuestro prójimo. Si tenemos un manual de vida, y esa es la Biblia. Si tienes tantas preguntas, no juzgues ni critiques a ese Dios que todo nos lo ha dado. Y más que todo nos ha dejado un libro tan sabio para ver por qué Dios actúa en el silencio, por qué Dios actúa de esas maneras en la vida. Las respuestas están en la Biblia. Y esta respuesta que les estoy dando en estos momentos la ha revelado María en sus apariciones. La Virgen nos dice, si quieren respuestas, las respuestas las encontrarán en la Biblia, que es palabra de Dios, en nadie más, en ningún consejo de un hombre, en ningún consejo de cualquier persona que te lo diga. Si una persona obviamente te aconseja leer la Biblia, te está aconsejando bien. La Biblia, para que tú la entiendas, te aconsejo primero pedir perdón y arrepentimiento de los pecados a Dios, porque si no, no la vas a entender. Debes decirle, Señor, te pido perdón por mis actuaciones, por mis pecados. Sé que he andado por el mundo como una oveja perdida, pero hoy he vuelto a la casa del Padre. Quiero que me reveles tu palabra, quiero escucharte, Señor, quiero que me des una oportunidad nueva de ser un hombre nuevo. Perdóname, dame la gracia, el discernimiento y envía el Espíritu Santo para que yo pueda entender tu palabra, y el Señor te la dará. Dios perdona todos los pecados, todos. El único pecado que no perdona es ofender al Espíritu Santo, decir que Dios no existe. Dios existe. Y si quieres verlo, quieres conocerlo, quieres saber cómo es ese Jesús tan hermoso, tan grande que tenemos, lee su palabra. Lee su palabra y Él te dará el conocimiento para entender quién es Él. Amén.